Saludo a todos, chicos. El día de hoy vamos a continuar con los temas correspondientes a la primera unidad. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que es el microscopio. Y bueno, sin más nada que agregar, vamos a hacer una breve recapitulación sobre el tema anterior, muy preciso, muy corto. Comentamos algunos aspectos de la técnica histológica y la importancia de esta técnica para poder apreciar todos los detalles de nuestros tejidos. Entonces, habíamos comentado que cuando extraemos una muestra o un pedazo de tejido, sea de piel, pulmón, corazón, el sitio que deseemos estudiar, este tejido, en su estado tridimensional o en su estado crudo, sería imposible apreciarle sus detalles si lo colocamos directamente debajo del microscopio, ya que es tan denso y grueso que sus detalles no podrían ser apreciados y la luz del microscopio no podría atravesar dicho tejido. En esencia es porque el tejido es grueso, básicamente. Entonces debemos rebanar nuestro tejido en secciones muy delgadas para poder apreciar todos los detalles del tejido en cuestión. La técnica histológica constaba de 6 pasos, los cuales eran la obtención del material, la fijación, la elaboración del bloque de parafina, el corte, la coloración y el montaje. Finalmente íbamos a obtener un preparado histológico que era una rebanada de tejido, la cual sí puedo colocar en mi microscopio, y es esta rebanada la que va a favorecer que los rayos de luz del microscopio sí atraviesen el preparado y sí pueda observar imágenes como esta. Bueno, vamos a dar inicio al tema como tal. Vamos a definir lo que es el microscopio, entendiendo que este es un instrumento que usa lentes para generar imágenes amplificadas y detalladas de estructuras que son demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista. Si yo pudiese visualizar los detalles del cuerpo humano a simple vista, simplemente estaríamos estudiando anatomía. Por lo tanto, esta es la herramienta más esencial en el estudio de la histología. En cuanto a la etimología, tenemos que el término microscopio viene del griego micros, que significa pequeño, y scopio, que significa observar. Esto literalmente significa observar lo pequeño. Ahora tenemos una clasificación de los microscopios según la fuente de luz. Vamos a tener microscopios de luz u ópticos, que es donde realmente nos vamos a estar enfocando. También tenemos los microscopios electrónicos, microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica. Ahora, los microscopios de luz u ópticos se subdividen a su vez en simples y compuestos. Esta subdivisión es muy sencilla, simplemente lo que quiere decir es que los simples tienen un solo ocular y los compuestos pueden tener 2 a más oculares. ¿Qué es importante? Que sepan que los microscopios de luz compuestos pueden ser de campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescencia, luz polarizada, etcétera, etcétera. Que sepan que hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar en menor medida el resto. Realmente el que nos interesa es el microscopio óptico compuesto de campo claro, porque este es el que vamos a estar utilizando durante todo el estudio de la histología. Durante toda la materia, bueno, básicamente estos son los microscopios que tenemos. Para no ahondar mucho en detalles, porque el resto de los microscopios no los tenemos, para empezar por allí, y segundo que realmente lo que vamos a ver son las imágenes de estos microscopios que salen en los libros, que son imágenes de alta resolución. Simplemente lo que voy a darles una idea de qué van estos microscopios. Entonces, tenemos que el microscopio óptico, como tal, utiliza una luz, y es prácticamente, para describirlo de una manera muy sencilla, la luz que nosotros vemos a diario. Es como si alumbráramos con una linterna o con el flash de nuestros teléfonos la muestra. Y es esa luz que utilizan este tipo de microscopios, una luz corriente. En cuanto a los microscopios electrónicos, utiliza una linterna, entre comillas, que es muy potente, que dispara no un rayo de luz, sino un rayo de electrones. Como los electrones son mucho más pequeños que la luz,
nos van a permitir ver detalles que son increíblemente diminutos, o sea, cosas muy, muy, muy pequeñas. Ahora, los microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica no utilizan luz como tal. Para explicar el funcionamiento de estos microscopios, yo les tengo una analogía, porque tratar de entenderlo con definiciones es un poco complicado, ¿okay? Entonces, el microscopio de efecto túnel, yo no sé si ustedes, para que lo entiendan, saben las cartillas de braille. ¿Qué son las cartillas de braille? Las cartillas de braille son unas cartillas que utilizan los ciegos para leer, que tienen relieves. Ellos utilizan sus dedos para sentir los relieves de la cartilla y así poder leer. Evidentemente, como son ciegos, no pueden leer, no pueden utilizar la visión. Entonces utilizan sus dedos. Más o menos, este es el mismo concepto que aplica para explicar el microscopio de efecto túnel, ya que lo que serían nuestros dedos a efectos del microscopio es una corriente eléctrica muy pequeña, y esa corriente eléctrica va a sentir las superficies toda la superficie celular. La superficie celular sería como la cartilla de braille. Entonces, ¿qué va a hacer este microscopio? Va a trazar un mapa donde prácticamente detecte todo lo que hay en la superficie celular y a partir de ahí generar una imagen, pero no es con luz, ¿de acuerdo? En cuanto al microscopio de fuerza atómica, este microscopio tampoco utiliza luz. También les voy a dar más o menos una analogía, pero esta analogía es más con un tocadiscos, ¿ok? Un tocadiscos era con lo que escuchábamos música en el año de la pera. Y este tocadiscos, ustedes les ponían una aguja, empezaba a dar vueltas el disco y empezaba a sonar la música. Más o menos así funciona este microscopio de fuerza atómica. Él utiliza, ¿ok? También interacciones o corrientes eléctricas, mejor dicho, pero lo que van a hacer es rodear toda la célula. Y cuando va detectando todas las superficies celulares, así como montañas, valles, es decir, que hay cositas que son más densas, que son más delgadas, etcétera, etcétera, va a crear un mapa en 3D. Entonces, ese es el fundamento del microscopio, tanto de efecto túnel como de fuerza atómica. Ahora, sin tanta analogía, porque eso es para que más o menos ustedes entendieran. El microscopio de efecto túnel, su principio es que mide con una corriente de tunelización. Es decir, esto es un fenómeno que es cuántico. Y este fenómeno fluye entre una punta conductora y una superficie conductora, cuando están separadas por una distancia mínima, es decir, por unos pocos Armstrongs. Entonces, ¿cuál va a ser su funcionamiento como tal? Que cuando se aplique un voltaje, se escanea la punta de una superficie. Y ese escaneo va a generar una imagen, que es de muy, muy alta definición. ¿Okay? Ahora, en cuanto al microscopio de fuerza atómica, es más o menos el mismo funcionamiento. Entonces, no indago demasiado en esto, porque realmente no lo suelen preguntar. Entonces, vamos a continuar. Nosotros vamos a utilizar el microscopio óptico compuesto de campo claro, como lo mencioné en un inicio. Esta va a ser nuestra herramienta principal de trabajo. Este es el microscopio que utilizarán en el laboratorio, por lo que es crucial que ustedes entiendan todas y cada una de sus partes. ¿Por qué se llama microscopio de campo claro? Porque esto se debe a que la luz que va a llegar a nuestros ojos es totalmente neutra y va a crear un fondo blanco sobre el cual se ve nuestra muestra. Ahora, tengan en cuenta de aquí en adelante que el microscopio del que vamos a estar hablando es este. Microscopio óptico compuesto de campo claro. Solo este microscopio, las partes de este microscopio. No vamos a estar hablando de microscopio electrónico, ni de fuerza atómica, ni nada de eso. Nosotros vamos a estar describiendo nuestra herramienta de trabajo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el microscopio tiene unas partes. Va a tener una parte mecánica, que va a ser como el esqueleto del microscopio, y la parte óptica, que se subdivide a su vez en un sistema de observación y en un sistema de iluminación. Esta parte óptica son todos los elementos necesarios o que tiene el microscopio para que nosotros podamos ver la muestra. Esto es un esqueleto y nada más sostiene la parte óptica. La parte mecánica no me permite ver nada.
La parte óptica sí. Entonces, deben estar muy pendientes de qué es la parte óptica y qué es la parte mecánica. Diferenciar bien todos esos elementos. Entendiendo esto, vamos a iniciar con lo que sería la parte óptica, que como les dije anteriormente se subdivide en un sistema de observación y en un sistema de iluminación. Y bueno, vamos a iniciar con el sistema de observación. Entonces, el sistema de observación está compuesto por los oculares y los objetivos. Estos son los elementos que me permiten ver, observar la muestra. Tienen que estar muy pendientes de eso porque las palabras se los dicen. Un sistema de observación me permite observar, ver los detalles de la muestra, y un sistema de iluminación me permite iluminar la muestra. Entonces, el sistema de observación está compuesto por oculares y objetivos. Vamos a iniciar con los objetivos, que son estos que están acá. Como pueden observar, son tubos que están cerca de la muestra, se supone que aquí iría la muestra, que están montados en una pieza giratoria que nosotros denominamos revólver. Este revólver es parte de lo que sería la parte mecánica. Nada más, no vayan a confundir eso. Esto es parte mecánica. Los objetivos sí son parte óptica y es de lo que estamos hablando ahorita. Son la parte más importante para la resolución. Más adelante vamos a entender mejor qué es la resolución, que es la capacidad de ver detalles. Pero quiero que este concepto les quede muy claro y que sepan desde ya que los objetivos, no los oculares, los objetivos, son los lentes principales que me forman la primera imagen amplificada. La primera imagen se forma gracias a los objetivos. Y también la imagen, la imagen no va a estar solo amplificada, sino que va a tener gran resolución. Entonces, los objetivos tienen la primera imagen o forman la primera imagen amplificada de alta resolución. Para que lo vayan teniendo en cuenta, porque los oculares solo amplifican, pero los objetivos amplifican y otorgan resolución. Ahora, tenemos que dejar muy en claro el concepto de resolución, porque parece sencillo, pero es un concepto que vale la pena aclarar. Aquí tenemos lo que sería resolución y aquí lo que sería aumento. La resolución no es más que aquello que me permite ver detalles. Es la capacidad de ver detalles, de generar una imagen nítida. Aquí les pongo un ejemplo de una imagen con buena resolución a la que yo esta muestra le puedo observar sus detalles. Toda la muestra está muy nítida. Pero aquí les traigo una imagen de baja resolución, es esta misma, pero con baja resolución. No puedo observar los detalles. Entonces, la resolución es la capacidad de ver una imagen nítida, la capacidad de ver detalles. Ahora, ¿qué es el aumento? La palabra lo dice. Es la capacidad de un microscopio de agrandar la imagen. Pero no me sirve de nada tener un microscopio que me aumente muchísimo la imagen, pero que no tenga resolución, como lo tenemos aquí. Miren que está aumentándome muchísimo la imagen, pero si no tiene resolución no me sirve de nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta capacidad de resolución es gracias a estos objetivos que estamos estudiando. Recuerden entonces que el objetivo no solo me va a aumentar la imagen, sino que también le va a dar resolución a mi imagen. Ahora vamos a tener unos tipos de objetivos. Tenemos los objetivos secos y los objetivos de inmersión. Para aclarar esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué seco? Si hay uno seco, debería haber uno húmedo. Sí, a los objetivos de inmersión también se les dicen objetivos húmedos. Los objetivos secos no necesitan nada entre lo que sería el objetivo o la lente y nuestra muestra. ¿Qué es ese nada? El aceite de inmersión. Yo no necesito ponerle aceite de inmersión a estos objetivos que tengo aquí. Yo simplemente coloco mi objetivo sobre la muestra y observo. Generalmente esos objetivos son los de 4X o 5X, 10X y 40X. Ahora, los objetivos húmedos o de inmersión, yo les coloco aceite de inmersión a la muestra
y sobre esta gotita que estoy poniendo el aceite de inmersión en la muestra, yo voy a colocar el objetivo húmedo. Por eso se les dice objetivos de inmersión u objetivos húmedos. ¿Para qué me sirve ese aceite de inmersión? Bueno, básicamente ese aceite lo que hace es evitar que la luz se disperse. Muy importante. Es decir, que los rayos de luz no se vayan para acá, ni para acá, ni para abajo, ni para el otro, sino que todos esos rayos de luz se concentren hacia el objetivo y obtener una imagen muchísimo más clara. Con este aumento, evidentemente, veríamos muchísimos detalles. Generalmente, este objetivo no lo utilizamos, no lo solemos utilizar en histología. En microbiología sí, bastante, pero nosotros vamos a estar utilizando mayormente estos objetivos. Vamos a mencionar algunos aspectos clave que están grabados en nuestros objetivos. Fíjense que aquí tienen unos números, unas letras y nosotros no sabemos qué significa eso. Bueno, ahora lo vamos a saber. Vamos a empezar con lo que sería el número de aumento. Este es uno de los más sencillos de comprender, ya que lo que nos va a decir es cuánto se amplifica la imagen. Es decir, te dice cuántas veces más grande verás la imagen a través del objetivo. Con un objetivo de 4X, yo voy a ver la imagen 4 veces más grande de lo que normalmente es, o de lo que normalmente yo la veo a simple vista. Con un objetivo de 10X, yo voy a ver la imagen 10 veces más grande de lo que es a simple vista. Y con uno de 40X, lo mismo, 40 veces más grande de lo que normalmente es. Ahora vamos a tener también un código de color. Ese código de color es propio de cada objetivo y es una forma muy sencilla de localizar el objetivo. Porque nosotros generalmente cuando estamos en el laboratorio no nos asomamos en el microscopio a buscar si es 4X, 10X o 40X. Simplemente nos familiarizamos con los colores y ya al ver el color, yo por ejemplo ya sé que el azul es del objetivo de 40X, yo simplemente localizo el azul y coloco el objetivo de 40X. No tengo que estarme asomando a buscar los numeritos. Entonces nada, básicamente es una forma rápida para identificar nuestro objetivo. Ahora vamos a tener la apertura numérica. Eso que ustedes aquí ven 0.10, 0.25, 0.65. Y este concepto sí es como un poquito más abstracto, así que presten bastante atención. Este valor lo que nos va a indicar es la capacidad que tiene la lente para captar la luz. A mayor apertura numérica vamos a tener mayor resolución. Es decir, vamos a tener mayor nitidez y calidad de imagen. Ahora, no solo es nitidez, sino que nos va a permitir detallar mejor la muestra. Por ejemplo, aquí tenemos un camarógrafo y este lente, vamos a suponer que este es el objetivo, tiene mayor apertura numérica. Fíjense que la imagen que él está captando aquí capta mejor los detalles de las flores. Las flores se ven súper detalladas y nítidas. ¿Por qué? Porque la apertura numérica me permite captar mejor los detalles específicos que yo deseo estudiar. Si el camarógrafo enfocara este búfalo, las flores se pondrían borrosas, por ejemplo, y yo podría captar mejor los detalles de este animal que está aquí. Si el camarógrafo, por ejemplo, enfocase el árbol, yo podría captar todos los detalles de este árbol y desenfocar el animal, las flores, sino que me enfoco nada más en el árbol. Ahora, a menor apertura numérica voy a tener menor cantidad de detalles. Fíjense que bueno, se ven las flores, se ve el búfalo, ahí medio se ven los árboles, pero por más que yo quiera enfocar a un solo elemento, puede ser la flor, puede ser el búfalo, yo quisiera enfocar solo el árbol, yo quisiera enfocarme en uno nada más, pero la apertura numérica es tan baja que me va a dar una imagen general, más no voy a poder ver los detalles aislados. Entonces más o menos de eso va este concepto de apertura numérica. Mientras mayor apertura numérica, más yo me voy a poder concentrar en ciertos detalles. ¿Por qué? Porque mientras más apertura numérica tengo, capto más rayos de luz. Entonces, eso es una forma muy sencilla de verlo. Porque a veces eso de entrada es como un poquito complicado entenderlo.
Bueno, ya finalizamos con los aspectos referentes a los objetivos. Ya estudiamos los objetivos. Los objetivos fue lo único que vimos. Y les había comentado que ellos generan la primera imagen amplificada y con resolución. Ahora, los oculares solo me van a aumentar la imagen. ¿Qué son los oculares? Bueno, básicamente son los cilindros por donde nosotros miramos. Y van a contener lentes que aumentan la imagen que ya ha sido magnificada por el objetivo. Es decir, que cuando la imagen ya llega aquí, ya está aumentada. Lo único que van a hacer los oculares es aumentarla un poquito más. Y estos oculares suelen tener un aumento estándar de más o menos 10x. Acuérdense que los objetivos, bueno, tenían 4, 10, 40, pero generalmente los oculares son de 10x. Es decir, que me amplifican la imagen 10 veces más de lo que normalmente podríamos apreciarla a simple vista. Ahora, yo les he puesto unas imágenes de unas maripositas y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es esto? No entiendo qué son estas mariposas. Eso era más que todo para que se fuesen familiarizando. Vamos a suponer que esta imagen real es nuestra muestra que está aquí, ¿de acuerdo? Y esta primera imagen va a llegar a los objetivos porque habíamos dicho que ellos eran los que creaban la imagen primero o generaban la imagen primero, ampliada y con resolución. Bueno, cuando esta imagen llega a los objetivos, va a llegar o va a crear una imagen real e invertida. Real e invertida. Nosotros no queremos ver una imagen real e invertida, yo quiero ver una imagen derecha. Entonces, el ocular lo que va a hacer es amplificar la imagen y me la va a voltear. Es decir, me va a crear una imagen virtual y derecha. Ahora, esa imagen virtual y derecha, cuando yo ponga mis ojitos aquí sobre los oculares, mis ojos van a enviar esa información de esa imagen al cerebro. ¿Y el cerebro qué va a decir o qué va a recibir? Una imagen virtual y derecha. Eso es todo. Para que no se den mala vida, ese es el proceso de formación de la imagen del microscopio. En los objetivos es real e invertida. Yo no quiero ver imágenes invertidas, por eso el ocular amplifica, pone derecha la imagen, pero esto es una imagen virtual. Y como ya recibe esa imagen, mis ojos y mi cerebro, bueno, va a interpretarlo como una imagen derecha y virtual, básicamente. Ahora, ¿qué es y cómo calcular el aumento total del microscopio? Esto es bastante sencillo. Yo lo que quiero determinar es cuántas veces más grande yo estoy viendo la imagen. Yo estoy viendo la imagen 40 veces más grande, la estoy viendo 50 veces más grande. Yo quiero determinar es cuántas veces yo estoy aumentando esa imagen. Entonces, les había comentado que el aumento del ocular generalmente es de 10x. Es decir, yo estoy viendo 10 veces más grande la imagen de lo que normalmente es. Pero yo no solo tomo en cuenta el ocular, sino que también tomo en cuenta el aumento del objetivo. Y los objetivos habíamos dicho que tenía 4x, 10x, 40x, depende del que estuviésemos utilizando. Pero vamos a suponer que el que estamos utilizando es de 40x. Ahora, ¿cómo calcular el aumento total del microscopio? Bueno, es muy sencillo. Simplemente vamos a multiplicar 10x, el aumento del ocular, por 40x, que es el aumento del objetivo. Ese resultado va a ser el aumento total, es decir, que yo estoy viendo la imagen 400 veces más grande de lo que normalmente es. Para que se hagan una idea. Listo, ya terminamos con el sistema de observación. Ya estamos listos, que eran los objetivos y los oculares. Ahora vamos a darle con lo que sería el sistema de iluminación. El sistema de iluminación es para iluminar la muestra. Entonces, ese sistema de iluminación está constituido por una fuente de luz y un condensador. ¿Qué es la fuente de luz? Bueno, sencillo, es un bombillo que emite la luz para iluminar nuestra muestra. Y el condensador es un sistema de lentes que concentra y dirige la luz proveniente de la fuente hacia la muestra. Esto parece ser un poco abstracto, pero realmente es muy sencillo. Un condensador lo que hace es simplemente organizar los rayos de luz que salen de aquí para que se concentren todos en la muestra, porque si yo no tuviese este condensador aquí, los rayos de luz que emite este bombillo se irían para acá, se irían para allá, estarían desordenados y no se concentrarían todos en la muestra que yo tengo aquí. Entonces, ¿qué hace este condensador? Toma todos los rayos de luz que se generen y los concentra todos en el mismo punto.
Este condensador tiene un diafragma. Este diafragma lo que me permite es regular la intensidad de la luz. Si la pongo un poquito más alta, un poquito más bajita, lo que me permite es regular la intensidad de la luz. Ahora, ¿cómo funciona este sistema de iluminación? Sencillo, lo que les acabo de decir. Aquí está la fuente de luz, que es el bombillo. Aquí estaría el condensador, aquí está la muestra, este es el objetivo más ocular. De esto es una manera muy simplificada de verlo. Y aquí está la muestra. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de iluminación? Bueno, sencillo. El bombillo va a emitir una luz que se va a concentrar en el condensador y ese condensador va a actuar como una lupa que concentra y va a dirigir un cono de luz sobre la muestra para una iluminación uniforme sobre esta muestra. Sin este condensador, todos estos rayos de luz se irían para acá, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, a todos lados menos a la muestra. Entonces, eso es la función del condensador, concentrar esos rayos de luz sobre la muestra. Y finalmente, esa muestra iluminada, junto a los rayos de luz, van a pasar o dirigirse directamente hacia lo que sería el sistema de observación. Y la imagen que vamos a obtener finalmente va a ser una muestra con un fondo claro. Y más nada, eso es todo lo referente a la parte óptica. Recuerden, a la parte óptica, están ubicados. Eso era la parte óptica, que se subdividía en un sistema de iluminación y un sistema de observación. Ahora vamos con lo que sería la parte mecánica. La parte mecánica, muchachos, es lo que sostiene y permite el movimiento de las demás partes. Sin la parte mecánica, yo no podría mover los objetivos, porque ellos se mueven así como una especie de carrusel. No pueden estar ahí tiesos, por así decirlo. Yo necesito algo que dé vueltas para yo poder cambiar los objetivos. Necesito, por ejemplo, un sistema que me permita mover la muestra en los distintos ejes. Adelante hacia atrás, derecha hacia izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, la parte mecánica no solo es lo que me permite el movimiento, sino lo que me sostiene el resto del sistema. Si en una parte mecánica yo tuviese los oculares al aire, si en una parte mecánica yo tuviese los objetivos en el piso, literal, si en una parte mecánica el sistema de iluminación no podría sostenerse. Entonces es lo que me sostiene la parte óptica. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que son cada una de las partes de este componente mecánico. Vamos a tener el pie o base, muy sencillo, es lo que le va a dar estabilidad al microscopio. Sin una buena base, el microscopio sería inestable. Vamos a tener una platina, que no es más que una plataforma plana, donde se coloca la lámina con la muestra. Y como les había dicho, esta platina es lo que me va a permitir mover la muestra de adelante hacia atrás, de un lado hacia el otro. Para ello esta platina tiene unos ganchos que me van a permitir sostener esa muestra o sujetarla, por así decirlo. Vamos a tener también los tubos, que es donde se insertan los oculares. Vamos a tener una columna o brazo, que es básicamente una pieza vertical que va a conectar el cabezal y sirve para sostener el microscopio o transportarlo. Esto es muy sencillo. El revólver, que se los había mencionado al inicio y que quería que estuviesen pendientes, porque es parte mecánica. Lo que hace es sostener. Y gracias a este revólver los objetivos pueden girar. ¿De acuerdo? Vamos a tener unos mecanismos de enfoque. Estos mecanismos de enfoque los denominamos tornillos macrométricos o micrométricos. Para que entiendan un poco mejor, yo les voy a, obviamente, decir las definiciones, pero es como que muy difícil visualizarlo de entrada, o sea, como para qué funcionan. Vamos a definirlos y ahorita les voy a poner una imagen para que más o menos se ubiquen. El macrométrico es el tornillo más grande, este negro que ven aquí. Es el tornillo más grande y grueso y se utiliza para movimientos rápidos y grandes. Ayuda a encontrar el enfoque inicial de la muestra. También vamos a tener un tornillo micrométrico, que es este que está aquí, que se usa para movimientos finos y permitir un enfoque nítido y preciso. Entonces voy a buscarles una imagen que me permite explicarles el micrométrico y el macrométrico de una forma más sencilla. Lástima que no la puse más cerca. Vamos a utilizar estas imágenes. Estas están buenas. Fíjense. El macrométrico, como les había comentado, es un tornillo grande que se utiliza para movimientos rápidos y grandes. Y generalmente
como estos son los tornillos que yo utilizo para hacer zoom, básicamente, de una forma muy simplificada de verlo, es el mecanismo que utilizo para hacer zoom. El macrométrico generalmente yo lo utilizo cuando tengo el objetivo de 4X, es decir, que se ve grande, no aprecio tantos detalles, solo veo la imagen 4 veces más grande. Entonces el macrométrico lo que me permite es acercarme y hacer movimientos grandes y gruesos, ¿de acuerdo? Ahora, el micrométrico yo lo utilizo cuando quiero ya, o cuando ya estoy utilizando objetivos que ya son como el 10X o el 40X, que yo no necesito acercarme así tanto, sino que yo me quiero acercar poquito a poco. Me quiero acercar poquito a poco, hacer zoom. Un poquito de zoom. ¿Para qué? Para generar o visualizar detalles que son más finos. Este micrométrico hace movimientos muy, muy, muy sutiles. En cambio, el macrométrico, ustedes lo verían más o menos así. Son movimientos más bruscos. El micrométrico ya es para generar movimientos más sutiles. Porque si me moviera muy bruscamente, sería muy difícil pararme sobre lo que yo quiero ver, por así decirlo. Entonces yo necesito algo que se mueva más sutilmente para poder observar ciertos detalles. Entonces, de igual forma, chicos, cuando ustedes empiecen a utilizar su microscopio, ustedes generalmente cuando ven el microscopio se asustan y no se acuerdan de las partes. Realmente el microscopio uno no aprende a utilizarlo con esta parte teórica, por más que te lo estudies, uno aprende a utilizar el microscopio jorungándolo, así que no se preocupen. Ahora, estos tornillos que yo tengo aquí en la platina, que están conectados a la platina, son los que me van a permitir mover la muestra de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo. Entonces, para que les quede claro, esos tornillitos que les acabo de mostrar, que son estos que están aquí, van a permitirme hacer estos movimientos en la muestra: subir, bajar, irme de un lado, irme hacia otro, mientras que el macrométrico y el micrométrico me permiten hacer movimientos gruesos, pero es más zoom que otra cosa, más zoom, mientras que el micrométrico son movimientos más finos y más delicados. Espero que eso les haya quedado claro. Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos ahora a mencionar los otros microscopios ópticos más allá del campo claro, que fue el que estudiamos y el que es el que más nos importa. Vamos a hablar unas generalidades del campo oscuro, contraste de fase, fluorescencia, luz polarizada y confocal de barrido. Realmente el campo oscuro ustedes lo van a ver en microbiología, el contraste de fases y todo lo demás. No lo van a ver, pero es bueno que vayan teniendo una noción de cómo funcionan estos microscopios y que no estudien este tema por estudiarlo y que se les vaya a olvidar eventualmente, sino que de verdad tengan una noción de cómo funcionan. No se lo tienen que saber perfecto de su funcionamiento eléctrico, microscópico, electromagnético, atómico, ni nada de eso, pero sí que entiendan para qué sirven, para qué se utilizan y más o menos cuál es su fundamento. Bueno, vamos a iniciar con lo que sería el microscopio óptico compuesto de campo oscuro. Fíjense, campo oscuro. Y este microscopio usa una técnica de iluminación indirecta. Una diferencia primordial con el microscopio de campo claro, porque en el microscopio de campo claro habíamos dicho que los rayos de luz iban directamente a la muestra y de la muestra a los objetivos. Pero en este caso, el microscopio compuesto de campo oscuro, los rayos de luz inciden indirectamente. Esto va a crear como un cono hueco de luz. Ya se lo voy a explicar un poco más visualmente. Entonces, si no hay muestra, el campo visual sería completamente oscuro. En el caso de este ejemplo, yo les estoy poniendo aquí, hay muestra, hay unos microorganismos que ustedes todavía no saben cuáles son, pero si no hubiesen nada, simplemente se vería todo negro. Ahora, cuando colocamos una muestra que es transparente, sus estructuras van a dispersar o van a refractar la luz, haciendo que aparezcan como objetos que son brillantes, como se ven aquí, sobre un fondo negro. Ahora vamos a explicarles con un ejemplo práctico primero cómo es que funciona este microscopio. Vamos a empezar con un efecto práctico y después vamos con lo técnico. Ahora, con esta imagen, yo quiero que ustedes se imaginen que están en un cuarto oscuro y un rayo de luz, un único rayo de luz va a incidir por una rendija o por una ventana, lo que ustedes se imaginen. Nosotros no vamos a ver el aire, pero sí vamos a ver partículas de polvo brillando y moviéndose en ese rayo de luz que está incidiendo.
Ahora, ¿por qué brilla ese polvo? Porque la luz del sol no está iluminando de frente esas partículas, sino que las partículas están desviando o reflejando esa luz hacia nuestros ojos. ¿Por qué brillan también? Porque los rayos de luz están incidiendo lateralmente, ¿ok? Inciden lateralmente, y si yo veo esos rayos de luz incidiendo lateralmente sobre el polvo, yo puedo visualizarlo. Ahora, si los rayos de luz vinieran de frente, yo no podría visualizar con tanta facilidad este polvo que tengo aquí. Entonces, más o menos, ese es el mismo principio del microscopio óptico de campo oscuro, que los rayos de luz inciden lateralmente, no de frente, no los toca directamente, sino que inciden lateralmente. Entonces, vamos a irnos con lo que sería ya el tecnicismo. Fíjense que aquí teníamos el microscopio de campo claro, teníamos el foco, la fuente de luz, el condensador, que redistribuía los rayos de luz directamente hacia la muestra y de la muestra hacia el objetivo. Fíjense que en el de campo oscuro tengo mi fuente de luz, mi condensador, pasan a la muestra, pero los rayos de luz hacen un cono. Es decir, que no van a incidir lateralmente y no van a llegar directamente al objetivo. Ese es más o menos el principio del microscopio de campo oscuro. En lugar de que la luz atraviese la muestra, se utiliza este condensador especial que va a bloquear la luz central. Entonces, eso nos va a permitir que los rayos oblicuos pasen. Estos son los rayos oblicuos. Estos rayos no van a estar directamente en contacto con el objetivo. Entonces, cuando los rayos oblicuos golpean la muestra, las partículas que la componen los van a desviar. Y esta luz desviada entra al objetivo y va a llegar a nuestros ojos. Entonces, el resultado va a ser que un objeto brillante parece encenderse. Así como se encienden los rayos, las partículas de polvo, van a encenderse los microorganismos que estemos observando, porque en este caso son microorganismos. ¿Okay? Entonces, nuestro microorganismo va a ser como una partícula de polvo. Ahora, ¿cuáles son las utilidades de este microscopio? Bueno, una de las principales utilidades, por no decir la más importante, es la identificación de organismos vivos y no fijados, fíjense. Esto es súper importante y surgió como duda una vez. ¿Cómo es que yo no le aplico técnica histológica a esto? Acuérdense que en la técnica histológica yo tengo 6 pasos, que es la obtención del material, fijación, elaboración de bloque de parafina, corte, coloración y montaje. El segundo paso es la fijación, recuerden. Y si recuerdan y han estudiado, la fijación es un paso que me permite detener el crecimiento de microorganismos, impedir la autólisis, etcétera, etcétera. Entonces me están diciendo que yo con este microscopio puedo identificar organismos vivos. Y en el paso de la fijación de la técnica histológica, yo quiero matar a los microorganismos. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido que yo le aplique técnica histológica a esta muestra si voy a matar al microorganismo que quiero estudiar. Aquí, cuando yo voy a utilizar este microscopio de campo oscuro, simplemente no voy a aplicar la técnica histológica. No se hacen ese montón de pasos, porque si yo fijo, voy a matar el microorganismo que quiero estudiar y no es la idea. Aparte de que la técnica histológica es para estudiar tejidos. Este microscopio óptico compuesto de campo oscuro, una de las utilidades es identificar microorganismos vivos. ¿Okay? Y es el gold estándar para la identificación de Treponema pallidum, agente causal de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, una infección de transmisión sexual que ustedes van a estar estudiando en microbiología. Y fíjense que puedo verla en su estado vivo. Yo no la quiero matar, por eso no hago técnica histológica. Ahora, puedo analizar muestras transparentes. Se utiliza en el campo más que todo de la patología para detectar cristales, por ejemplo, cristales de oxalato de calcio. También puedo utilizarlos para la evaluación de la morfología celular y tisular que no es teñida. Porque estas muestras son transparentes. Lo que hacen es desviar los rayos de luz y, bueno, básicamente se iluminan, por así decirlo, y puedo apreciarlas en un fondo oscuro, pero no es necesario teñirlas. Ahora, ¿cómo es que veo estos microorganismos vivos? O sea, ¿cómo hago? Qué difícil. No, esto es súper sencillo realmente.
Esta toma de muestra es súper chévere, como les digo, la van a estudiar en microbiología, pero es bonito que la recuerden para toda la vida de aquí en adelante, porque es súper, 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 lo van a ver siempre. Ustedes, si sospechan que tienen un paciente con sífilis, generalmente ellos tienen una lesión que se llama chancro a nivel de los genitales, que es como una úlcera. Simplemente se le hace un hisopado en esa úlcera, se le pone un hisopito, pones tu hisopo sobre una laminilla, lo colocas sobre una laminilla, lo frotas, y bueno, ahí el patólogo lo prepara, o el infectólogo, la persona que procesa esa muestra. Realmente no sé quién procesa esa muestra, pero es mucho más rápido y más sencillo, ¿de acuerdo? Para que lo tengan allí en cuenta. Ahora vamos a ir con lo que es el microscopio de contraste de fases. Y este es perfecto para ver estructuras internas de las células vivas sin necesidad de teñirlas. Este microscopio lo que hace es convertir las diferencias invisibles en el retraso de la luz, para que cuando pase la luz por la muestra hayan variaciones en el brillo que sean visibles. Ahora me explico, porque esto parece un poquito abstracto. Todo se basa en cómo la luz se comporta al atravesar distintos materiales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la luz pasa a través de una célula, algunas partes, como el núcleo, son más densas. Entonces, cuando los rayos de luz inciden, por ejemplo, sobre el núcleo va a frenar un poquito el viaje de esos rayos de luz. Es decir, que cambian de fase. Ahora, esos cambios de fase generados por estructuras que son más densas, me van a generar una imagen en donde yo pueda apreciar detalles como el núcleo de la célula o el citoplasma. ¿Por qué lo puedo apreciar? Porque el viaje de la luz o la fase, mejor dicho, cuando pasa por el núcleo, por ejemplo, se retrasa, pero cuando pasa por el citoplasma viaja más rápido. Entonces eso me genera contrastes en la imagen. Entonces, bueno, nada, básicamente de esto va el microscopio de contraste de fases. Juega más o menos ahí con la velocidad con la que los rayos de luz, mejor dicho, pueden atravesar distintas estructuras con distintas densidades para poder generar un contraste. Más nada. Entonces, ¿cuáles son las principales utilidades de este microscopio? Podemos observar células vivas. También podemos analizar cultivos celulares, por lo que es ideal para el control de calidad y observación rutinaria de cultivos. También examen de tejidos y fluidos no teñidos. Este se utiliza más que todo en laboratorios clínicos, como para examinar muestras de tejidos que no han sido procesadas, fluidos como la orina, el semen, ayudando a identificar lo que son estructuras y patologías sin el tiempo y los reactivos que requieren la atención. O sea, es muchísimo más rápido, no requiere tanto tiempo. El microscopio de fluorescencia, y este es un instrumento óptico muy muy especializado. Él va a utilizar la propiedad de la fluorescencia para producir imágenes de alta resolución, y que, a diferencia de los microscopios tradicionales que utilizan luz, como hemos venido estudiando, este microscopio excita moléculas llamadas fluorocromos con una luz que es específica, lo que las hace emitir una luz de otro color, revelando más o menos la ubicación de ciertas estructuras. Ahora, vamos a entender bien cómo funciona esto, porque ustedes lo leen y después no se acuerdan ni de nada, de qué es este microscopio, porque realmente entender su funcionamiento implica algunos conceptos que van a ver más adelante, y como los ven más adelante, no entienden muy bien de lo que se les está hablando. Entonces vamos a empezar con lo que es un fluorocromo. Un fluorocromo, muchachos, esto que está aquí, que ustedes están viendo, es una sustancia química fotorreactiva que absorbe energía luminosa de una longitud de onda específica. Es decir, que a este fluorocromo, cuando yo le aplico una luz de una longitud de onda baja, una longitud de onda media o una longitud de onda alta, va a excitarse este fluorocromo y va a emitir un color. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le pongo una longitud de onda baja, va a emitir, ponte tú, el color azul. Si le pongo una longitud de onda media, va a emitir el color verde. Si le pongo una longitud de onda alta, va a emitir un color rojo.
¿De acuerdo? Eso es un fluorocromo. Ay, se me pasó. Ahora, este fluorocromo yo necesito que se una a ciertas estructuras de mi célula. Yo quiero poner fluorocromos en la membrana de la célula para poder identificar dónde está la membrana. Yo quiero poner fluorocromos específicos para el núcleo para poder identificar dónde está el núcleo. Yo quiero poner fluorocromos específicos para el citoplasma para identificar el citoplasma. Entonces, fíjense que los fluorocromos están diseñados para que se unan específicamente a ciertas estructuras de la célula y que cuando yo aplique distintas longitudes de onda, esos fluorocromos se activen y revelen las estructuras de la célula que yo quiero estudiar. Ahora, vamos a tener que hay muchas formas en las que funcionan estos fluorocromos. Vamos a tener fluorocromos que tienen la capacidad de unirse directamente a las estructuras que yo quiero estudiar. Yo tengo un fluorocromo que se une directamente a la membrana, tengo un fluorocromo que se une al citoplasma y al núcleo, y así sucesivamente. Pero también tenemos uniones mediadas por anticuerpos. Yo sé que hablarles en este momento de antígenos y anticuerpos es un poco complicado, porque eso ustedes lo van a ver en inmunología y todo esto, pero es nada más para que tengan una leve idea. Habíamos hablado hace un momento de que teníamos uniones directas, es decir, que el fluorocromo se podía pegar o unir directamente a sitios específicos de la célula, pero hay veces que le resulta muy difícil unirse a ciertas estructuras. Entonces necesita como ayuda para poder llegar a esas estructuras. Entonces, primero les voy a explicar qué es un anticuerpo de forma muy sencilla y un antígeno. No me voy a poner muy técnica, realmente. Yo quiero que ustedes vean al anticuerpo como una llave y al antígeno como una puerta. Esa puerta puede ser cualquier estructura de la célula. Puedo tener una puerta en la membrana, puedo tener una puerta en el núcleo, puedo tener una puerta en el citoplasma, aquí en la membrana, como ya les mencioné. Puedo tener puertas en todos lados, miles de millones de puertas. Y ese anticuerpo que les mencioné que era una llave, abre esas puertas o se une específicamente a esas puertas. ¿Por qué? Porque la especificidad es muy alta. Esa llave abre específicamente a esa puerta. Ese anticuerpo se une muy eficazmente a ese antígeno. Entonces, si al fluorocromo se le dificulta unirse a esa estructura celular que yo quiero estudiar, yo uno al fluorocromo a un anticuerpo, es decir, a una llave. Después, ese anticuerpo y ese fluorocromo yo lo aplico sobre la célula y va a ser mucho más fácil que este anticuerpo se una a su puerta, que esta llave se una a su puerta. Entonces, cuando se une a su puerta, por ejemplo, tengo aquí mi puerta, mi slash antígeno, meto mi llave slash anticuerpo con el fluorocromo. Entonces mi llave va a buscar a su llave específica. Pácata, me uní. Y ese fluorocromo, gracias a ese anticuerpo, se va a unir a esa estructura de la célula que yo quiero estudiar. Entonces, cuando yo aplique mis distintas longitudes de onda, el fluorocromo se va a activar y va a emitir una luz. Entonces, eso es de lo que va el microscopio de fluorescencia. Teníamos una unión directa, cuando el fluorocromo se unía directamente a mi estructura celular, y una unión indirecta mediada por anticuerpos. ¿Cuáles son las utilidades? Bueno, identificación y localización de moléculas específicas, permite encontrar proteínas, lípidos, secuencias de ADN, también nos ayuda a estudiar procesos que son dinámicos. A diferencia de otras técnicas, este microscopio puede usarse para observar células vivas, porque fíjense que por lo menos en técnica histológica nosotros pasmamos la célula y evidentemente ya está muerta. Yo puedo seguir observando a la célula en su estado vivo. Y esto permite a los investigadores observar cómo se mueven las moléculas o cómo cambian las estructuras en tiempo real. Se pueden estudiar procesos como división celular o la comunicación entre neuronas, etcétera, etcétera. También me permite diagnosticar enfermedades. En medicina se utiliza para identificar enfermedades infecciosas, autoinmunes. Y bueno, ustedes van a estudiar un poquito mejor eso más adelante.
Eventualmente si tengo que volver a explicárselos, se los explicaré, pero es como una forma muy sencilla de verlo. Ahora vamos a hablar un poquito de los microscopios electrónicos. El de luz polarizada y el confocal de barrido se los dejo en la guía porque son muy sencillos y no son preguntados, realmente no son preguntados. Entonces si quieren indagar un poquito más en eso, lo tienen en la guía del Drive. Entonces ya culminamos con los microscopios ópticos o de luz. Ahora vamos con los microscopios electrónicos. Hasta este momento podíamos ver el tamaño, al tejido en esta proporción. Ahora llegamos a los microscopios que nos permiten ver todos estos detalles de la célula, porque es muy difícil con los microscopios anteriores ver estos detalles, a no ser que sea un microscopio de fluorescencia, por ejemplo. Pero de resto es como muy difícil acercarnos tanto y ver ese nivel de detalle de la célula como tal. Entonces utilizamos microscopios electrónicos. Tenemos, por ejemplo, el microscopio electrónico de transmisión y también tenemos el microscopio de barrido. Entonces, ¿de qué va el microscopio electrónico de transmisión? Este lo que hace es utilizar un haz de electrones para ver a través de una muestra ultra fina y va a permitir visualizar la ultraestructura de las células e incluso la disposición de los átomos, aunque eso es ya microscopios súper avanzados, lo cual es imposible de observar con un microscopio óptico. Entonces fíjense cómo aquí sí podemos ver el núcleo, las organelas, la membrana plasmática, etcétera, etcétera. No es tan bonito como este dibujito que tenemos aquí. Fíjense, es expectativa realidad un poquito, pero cónchale, se ven bastantes detalles. Miren, aquí tenemos el núcleo, la membrana, las organelas, y es gracias a este tipo de microscopios electrónicos que podemos ver, bueno, una imagen de alta resolución que nos permita ver a través de las células todos sus detalles y componentes. Finalmente, tenemos el microscopio electrónico de barrido, y este microscopio, a diferencia del anterior, no permite ver a través de las células, sino la superficie. Es decir, que escanea la superficie con un haz de electrones para generar una imagen tridimensional y de alta resolución. A mí esto me parece una espectacularidad. Yo, si pudiese, tuviese uno. Y fíjense todo lo que ha avanzado la tecnología que nos permite tener imágenes de este nivel de resolución. Y bueno, lo que hace es observar la topografía de la superficie, dándonos una vista muy detallada y de las texturas y formas externas de las células. Entonces, nada, esto es todo lo que es referente al microscopio. Esto es una clase realmente un poquito teórica, un poquito bastante. No tiene nada que ver con lo que vamos a ver de ahora en adelante, más que va a ser obviamente nuestra herramienta de trabajo, y es importante conocer las herramientas de trabajo para que funcione cada cosa y manejar la terminología adecuada con nuestros microscopios, pues cómo se llama cada uno de sus componentes, para que funcionan, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, esto es todo. Nos vemos en la próxima clase correspondiente a la célula.